cantidad de vasos sanguíneos. Por eso es que sangra tanto cuando se lesiona, pero el fundamento que existan tantos vasos sanguíneos es porque, de alguna manera, eso tiene que ver con el calentamiento del aire, la temperado del aire inspirado, también la fabricación de moco, que es fundamental, ¿no es cierto?, para ir preparando el aire. El aire se tiene que filtrar, se tiene que humedecer y se tiene que calentar, dependiendo de la temperatura ambiental, ¿no? Pero esas son las funciones que tiene la cavidad nasal. Por eso es que tiene este diseño tan particular. El aire choca contra todo eso, hace turbulencia, se pegan las partículas en el moco, se empieza a filtrar, se empieza a humedecer, se alteran las características, ¿no es cierto?, físicas que tiene el aire, y de esa manera va a llegar de mejor forma, en mejores condiciones a los pulmones. Por eso es lo que no se recomienda es que la inspiración sea a través de la boca. Si uno respira a través de la boca, toda esa parte no se está cumpliendo. La boca no está preparada para filtrar el aire, ni para humedecerlo, ni tampoco para darle temperatura. Por eso es que hay que inspirar por la nariz, y sí se puede llegar a expirar por la boca, ¿no? Ahí no alteraría mucho, pero la inspiración debería ser nasal, para justamente cumplir con todo este objetivo que tiene esta cavidad. Bueno, acá se ve también el meato común. El meato común es justamente el que está pegadito, ¿no es cierto?, al tabique nasal. Ahí está el meato dorsal, el meato medio, el meato ventral. Este es el por el cual va a ir pasando esa sonda. Los cornetes tienen la posibilidad de, digamos, de moverse un poco, ¿no? Están adheridos a las paredes de la cavidad nasal, pero como son láminas tan finitas, se pueden desplazar un poquito, ¿sí? Pero tampoco podemos meter una manguera del calibre que nosotros querramos, porque ahí sí vamos a lesionarlos, los vamos a romper. Literalmente se fracturan, se rompen esos cornetes, y ahí sí vamos a tener una hemorragia bastante importante. Entonces, bueno, el número 7 es digamos, el espacio que uno elige para llegar a la faringe, ¿no? Es el meato que desemboca naturalmente en la faringe. Eso a través de las coanas va a llegar a la faringe, y cuando llega a la faringe, lógicamente ahí es donde tenemos que tratar de avanzar hacia el esófago, ¿no? Que esa parte por ahí es donde más tiempo nos lleva para que el animal trague, bueno, para un poco maniobrar hasta que finalmente ingresamos al esófago. Bueno, y acá se ve el paladar duro, ¿sí?, que es lo que está separando la cavidad nasal de la cavidad bucal, ¿sí? El paladar duro, que ya lo hemos estudiado en la osteología de la cabeza, ese conjunto de incisivos, maxilar y palatino, que están todos articulados, forman el paladar duro o paladar óseo, que separa la cavidad nasal de la cavidad bucal, ¿sí? Que eso debería estar intacto, ¿sí? No debería haber ninguna abertura en ninguna parte de su recorrido, para poder separar estas dos cavidades. Si hay una abertura, que eso puede llegar a ocurrir en el momento del nacimiento, se detecta, vamos a ver que puede ser que parte del contenido de la cavidad bucal, sobre todo cuando el animal es lactante, ¿no?, parte de esa leche empieza a fluir por la nariz. Eso puede ser indicativo de que hay una abertura en el paladar duro, así que pasa la leche desde la cavidad bucal, pasa a la cavidad nasal y de ahí sale hacia afuera, ¿no? En el humano también a veces ocurre, y va acompañado en algunos casos por lo que se denomina el labio leporino, que es una especie de fisura que queda también en el labio superior. Bueno, eso puede ser indicativo que internamente también haya una abertura en el paladar. Eso se detecta inclusive antes del nacimiento en el humano. Bueno, ahí tenemos el sondaje, ¿sí? El sondaje nasogástrico, ya lo mostré, el video para que lo vean, y acá para que comparen un poco, bastante distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en un caballo, o en una vaca, o en un pequeño rumiante, que son bastante similares. Los cornetes en los carnívoros son realmente muy complejos. Los cornetes en los carnívoros son bastante diferentes, muy rebuscada su forma, es un laberinto bastante complicado. Fíjense que los laberintos o los cornetes etmoidales, que son principalmente los lugares donde hay mucosa olfativa, tienen una mayor distribución dentro de la cavidad nasal, ¿no? La mucosa olfativa en los perros, digamos, es mucho más amplia,
comparándola con otras especies, ¿sí? Por eso es que estos animales tienen una mayor percepción del olfato que el humano y que inclusive otros animales domésticos, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces un poquito el esquema. Esto, si ustedes si se fijan en el libro de Koenig, tiene algunos cortes también hechos en gatos, hay otros de perro y demás, y van a ver la complejidad que tienen todos estos cornetes. Si uno quiere evaluar un poquito hacia el interior de lo que pasa en la cavidad nasal de un carnívoro, ahí vamos a necesitar un instrumento que se denomina rinoscopio, que es un pequeño tubo que muy chiquitito, que bueno, está conectado con una cámara y además con una fuente de luz para poder observar ahí adentro, que todo es oscuro, lógicamente. Entonces, eso de manera podemos observar un poquito qué es lo que está pasando en el interior de la cavidad nasal, que no se puede avanzar demasiado, pero sí se puede ver un poco más comparándolo como por ejemplo con un caballo. Bueno, y esto de ahí tienen los cornetes de un cerdo, los cornetes de un cerdo, que también esto después lo van a estudiar, hay algunas enfermedades, hay unas patologías, donde hay unas afecciones microbianas y unos microorganismos que se instalan en la cavidad nasal de los cerdos y provocan una distorsión y una ruptura, es decir, destruyen básicamente los cornetes y hacen que el hocico del cerdo se tuerza. Bueno, eso lo van a estudiar un poco más adelante, es una patología ya muy estudiada y que la van a empezar a ver en algunos años posteriores. Bueno, esto para que vean los cornetes ahí del cerdo, ¿no? Y con un corte transversal, donde se ven un poquito los cornetes del cerdo, que también son bastante más complejos que en el caso de los carnívoros. Bueno, y esto que está vinculado también al aparato respiratorio, donde acá sí se sabe que estas estructuras tienen un rol vinculado a cambiar un poco el peso de la cabeza, es decir, son espacios que hay en determinados huesos de la cabeza, digamos, en el cráneo y en algunos huesos de la cara. Estas cavidades óseas permiten aliviar el peso de la cabeza, además de ser un mecanismo de protección, sobre todo los senos que están justamente ubicados sobre la zona donde está el encéfalo, también es una forma de amortiguar, ¿no es cierto?, de amortiguar cuando hay algún tipo de traumatismo externo, es decir, esto favorece un poco esta disipación cuando hay algún golpe en la región de la cabeza. Bueno, tienen que ver también con al menos eso se sabe en el humano, no tanto en los animales, con la fonación, es decir, que estas cámaras llenas de aire, donde hay una pequeña cantidad de secreción, no debería haber contenido llenando todos estos espacios, sino más bien una pequeña secreción. Estos espacios están conectados con la cavidad nasal. ¿Sí? Cuando desde el momento antes del nacimiento, posterior al nacimiento, van cambiando su tamaño, van cambiando un poco su distribución, es decir, son muy chiquititos en el momento del nacimiento y después se van haciendo cada vez más grandes, van aumentando, digamos, de tamaño y van ocupando mayor parte, digamos, de las regiones de la cabeza. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en aquellos senos paranasales que tengan importancia clínica. Por ejemplo, los que estamos viendo acá, que son los senos frontales. Estos preparados anatómicos se logran gastando, se desgastan los huesos de la calavera hasta poder observar cómo es la estructura tridimensional de estos elementos. Acá, lógicamente, no tenemos la mucosa de revestimiento, porque todo esto también está revestido en su interior por una mucosa respiratoria, una mucosa que también interviene de alguna manera en el acondicionamiento del aire, pero más que todo tiene un rol desde el punto de vista de alivianar el peso de la cabeza, permitir que aumente la superficie también, la superficie de lo que serían los huesos de la cabeza sin aumentar drásticamente el peso de la calavera. Bueno, tiene todas esas funciones para la inserción y origen de algunos músculos y demás. Pero bueno, acá no tenemos la mucosa, porque esto internamente está todo revestido por una mucosa respiratoria, y que al estar
vinculado directa e indirectamente con la cavidad nasal, puede llegar a contaminarse, se pueden llegar a contaminar los senos paranasales, y ahí aparece una terminología que seguramente la habrán escuchado alguna vez, lo que corresponde a la sinusitis. Las sinusitis son eso, básicamente afecciones de los senos paranasales, generalmente son de origen microbiano, de origen infeccioso, y bueno, esas sinusitis se pueden, digamos, medicar, se pueden tratar, en algunos casos hay que hacer algún tipo de maniobra quirúrgica para poder, ¿no es cierto?, limpiar esas cavidades que se empiezan a llenar de pus, sobre todo cuando hay infecciones bacterianas, empiezan a aumentar las secreciones, empieza a haber contaminación y demás, y en muchos casos termina apareciendo el pus, que es complicado por ahí de que el animal lo pueda eliminar naturalmente. Entonces, en algunas circunstancias, ustedes por ahí van a necesitar drenar esos senos paranasales de forma quirúrgica. Se hacen aberturas, de abertura en la proyección de estos senos, sobre todo los senos frontales o los senos maxilares, y a partir de ahí ustedes pueden limpiar, pueden lavar y pueden sacar toda esa secreción que queda amontonada ahí adentro, porque si no, no hay forma de por ahí de poder evacuarla naturalmente. Bueno, acá estamos viendo el seno frontal, lógicamente que se repite del otro lado de la misma manera, seno frontal de un bovino, seno frontal de un perro, senos frontales de un caballo. Bueno, ven que son bastante complejos, ven que son todas cavidades ahí bastante complejas, que tienen como todas celdas, los huesos. Estos son considerados de alguna manera como huesos neumáticos. Es una clasificación por ahí que no la hemos escuchado mucho, pero además de existir esa clasificación típica de hueso largo, plano, hueso sesamoideo, hueso alargado, hay también lo que se denominan huesos neumáticos. Bueno, estos, por ejemplo, serían típicos huesos neumáticos, donde hay básicamente en su interior aire, ¿sí? Aire. Bueno, estas maniobras la van a usar ustedes en breve, y para eso es necesario conocer la existencia de estos senos, que existen estas cavidades en los huesos en algunos huesos de la cabeza, no están en todos los huesos, ¿no? Solamente en algunos, y ustedes van a hacer este tipo de maniobras, tanto en un caballo como también en un rumiante, bueno, también se pueden hacer en los carnívoros, con el propósito de ver si esos senos están o algún acúmulo de pus y demás. Bueno, eso pueden hacer que cambie un poco, ¿no es cierto?, cuando ustedes hacen este tipo de evaluaciones, empiezan a cambiar los sonidos que ustedes perciben, empiezan a tener alguna manifestación clínica de que hay algún contenido anormal dentro de estos senos, ¿no? Bueno, esto es lo que se hace, se Profe, golpea, ¿no es cierto?, con un martillito, con la mano, y esto es una trepanación, ¿sí? ¿puede ser que los huesos neumáticos sea también de las aves? También. También, las aves tienen en su sistema locomotor, que es una especialización sobre todo para aquellas aves que tienen capacidad de vuelo, tienen conexiones de partes de su sistema respiratorio, están conectados a determinados huesos, tanto del aparato locomotor, digamos, del hueso del esqueleto pendicular, como también del esqueleto axial, ¿sí? Ya lo vamos a estudiar un poquito, esa cuestión, cuando abarquemos en la anatomía de las aves, pero sí hay partes del aparato respiratorio que están conectados con huesos de los miembros torácicos y los miembros pélvicos, como también algunos huesos del esqueleto axial de las aves, y que eso también le permite alivianar muchísimo el esqueleto, ¿no? Y en definitiva el peso corporal, para aquellas aves que tienen capacidad de vuelo, sobre todo, ¿no? Que necesitan tener un cuerpo livianito para poder volar. Bueno, eso también se consideran huesos neumáticos, ¿tá? Bueno, ahí tenemos entonces la trepanación, que parece algo muy cruento, no es tampoco tanto, pero es bastante, sí, impresionante, ¿no? Ver cómo está abierta, ¿no es cierto?, la piel, están separados a veces algunos músculos, hay que correr, y se hace una abertura directamente del hueso,
con el objetivo de poder ingresar a los senos y poder evacuar todo ese contenido, lavarlo, y bueno, a veces también se pueden administrar algunas medicaciones locales para tratar de corregir, ¿no es cierto?, estas sinusitis que a veces son, desde el punto de vista médico, son bastante inmanejables. A veces hay que requerir de este tipo de tratamiento más bien quirúrgico, porque si no, no hay forma de poder resolverlo. Bueno, para eso necesitamos conocer la anatomía un poquito, la distribución de estos senos, ¿no? Ahí están los senos paranasales, los frontales de un bovino, ahí están los maxilares, ¿no? Ahí tenemos por desgaste también el seno maxilar de un caballo, cómo se conecta con el seno frontal ahí arriba. Ahí está el seno maxilar de un perro, ¿no? Que es bastante chiquito, pero también a veces suele llegar a afectarse, sobre todo porque los senos maxilares están muy vinculados, en estrecho vínculo con las raíces de los dientes, sobre todo de los dientes premolares y los molares. Entonces puede ser que cuando hay algún tipo de infección en alguna muela, esa infección puede propagarse hacia el interior de los senos y de esa manera provocar una sinusitis, ¿sí? O al revés, puede ser que una sinusitis pueda llegar a comprometer una pieza dentaria, es decir, contamina la raíz de un diente y eso compromete una pieza dentaria. Bueno, es para que más o menos tengan en cuenta cómo es un poco la cuestión de la anatomía de estos senos. Después van a necesitar conocer con más detalle la ubicación más bien topográfica, es decir, bueno, a dónde hay que explorarlo, cómo se puede determinar la topografía de superficie de estos senos para poder evaluarlo, para poder hacer esas maniobras de decir, che, me parece que acá adentro el sonido, hay algo que está ocupando. Hoy en día también se pueden hacer diagnósticos por imágenes, se puede hacer radiografías para ver si hay contenido también dentro de los senos paranasales, y bueno, eso también es una manera de poder llegar a un diagnóstico con más certeza. Bueno, avanzando un poquito más, la nasofaringe y la laringofaringe son las dos porciones de la faringe que están vinculadas al aparato respiratorio, ¿no? Son las dos partes de la faringe que están relacionadas con el aparato respiratorio. La nasofaringe, ¿sí?, que está por dorsal del paladar blando, por dorsal del paladar blando está la nasofaringe, y ventral al paladar blando está la orofaringe, ahí abajo, y también un poquito también de la laringofaringe, son la otra parte de la faringe que está vinculada entonces con el aparato respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en la nasofaringe? Por un lado vamos a tener la conexión con la cavidad nasal, que se realiza a través de las coanas, ¿sí? Que es el lugar donde va a pasar la manguera, donde va a pasar esa sonda nasogástrica. Bueno, tiene que pasar por las coanas para ingresar a la faringe, a la nasofaringe. Y en la nasofaringe también vamos a encontrar, como ya vimos en la fotografía, en los cortes de las cabezas del equino y de otras especies, vamos a encontrar las aberturas de las trompas auditivas. En el caso del caballo, esa abertura tiene una forma de ranura, ¿sí? Es una abertura bastante importante, una ranura y bien fácil de identificar. En otras especies simplemente un pequeño orificio, como pasa por ejemplo en un perro o en una vaca, pero en el caso puntual del caballo tiene una abertura faríngea, esa trompa auditiva, en forma de ranura, ¿sí? Como una especie de ranura, y se ve inclinada, oblicua, y que inclusive justamente en ese lugar tiene un cartílago también. Hay un pequeño cartílago que le da el soporte a esta abertura faríngea que tiene, se me fue, que tiene la trompa auditiva o el conducto auditivo. Vamos de nuevo que se me salió la presentación. Ahí está. Bueno, cuando yo me meto dentro de esa abertura, ¿sí? Me voy a encontrar, si estoy con un caballo, lógicamente, si me meto dentro de esa abertura con un endoscopio, por ejemplo, con una sonda no, porque la sonda no va a poder entrar ahí, pero si me meto con un endoscopio de un determinado calibre, voy a poder ingresar hacia la bolsa gutural. Es decir, esto me conduce, esta abertura faríngea, me conduce
al interior de la bolsa gutural. Si me meto por la abertura izquierda, me voy a meter a la bolsa izquierda. Si me meto por la abertura derecha, me voy a ir a la bolsa derecha, ¿sí? No me puedo meter a cualquiera de las bolsas si me meto en alguna de las dos aberturas faríngeas, ¿no? Cada abertura se corresponde con cada bolsa gutural, no hay una conexión, ¿está bien? Bueno, eso me va a conducir entonces a la bolsa gutural si estoy, lógicamente, frente a un caballo, ¿no? Esas bolsas, ya dijimos la importancia que tiene, ahora vamos a ver algunas particularidades, pero bueno, la idea es que ustedes por lo menos reconozcan estas estructuras anatómicas propias del caballo y que sepamos la existencia y que después van a ver la cantidad de patologías que hay y que pueden afectar estas bolsas, no en sí a la bolsa, sino a todas las estructuras que están pasando o transitando en relación estrecha a la bolsa gutural. La bolsa, digamos, es un divertículo, es un bolsillo, ¿no? Que ya hemos dado un poquito la función, al menos de lo que se conoce hasta el momento, pero lo problemático acá es cuando se afectan algunas de las estructuras que están pasando justamente sobre las paredes, tocando las paredes de las bolsas guturales, ¿no? Ahí está la abertura faríngea de la bolsa gutural. Esto, el animal cuando traga, cuando come y traga, esas aberturas naturalmente se abren, ¿sí? Y eso permite también que parte de las secreciones salgan, ¿sí? Desde el interior hacia la faringe. Cuando el animal está respirando, en general se mantiene más bien cerrada, pero cuando el animal traga, se suelen abrir. Por eso es que cuando uno tiene que introducirse con un endoscopio adentro de la bolsa gutural, generalmente lo que hacen es meterle un chorrito de agua a través de ese endoscopio, que tiene también una posibilidad de hacerlos, se le mete un chorrito de agua, entonces el animal contraga, justamente como está tragando, se abre esa abertura y ahí es donde hay que tratar de embocarle. No es una maniobra fácil, si ustedes después buscan algún video, van a poder ver cómo se hace, pero la abertura no es una abertura grande, es decir, es una abertura bastante chiquitita, en forma de ranura y que no permite el ingreso de un endoscopio de tamaño considerable. Tiene que ser un endoscopio medio chiquitito, de no más de 10 milímetros de diámetro, porque si no, no puede entrar. Bueno, entonces ahí está la bolsa gutural, ¿sí? Se ve el compartimento medial, porque cada bolsa tiene dos compartimentos, ¿sí? Tiene como dos partes, que esas partes sí están interconectadas entre sí, no están subdivididas de forma completa. Cada compartimento, digamos, en cada compartimento pasan distintas estructuras anatómicas. Hay un hueso que se ve ahí en el fondo, ¿no? Eso que está de color medio marroncito, es un hueso que se denomina ioides, una partecita del ioides, el estilo ioide. Bueno, justamente el estilo ioides es el que separa de manera parcial, ¿no? No de manera completa, cada bolsa gutural en dos compartimentos, ¿sí? En dos partes. Un compartimento medial, que es más grande, y un compartimento lateral, que es de menor volumen, de menor capacidad, ¿sí? Bueno, los dos compartimentos suman una capacidad aproximada que puede variar entre cada individuo, entre cada raza y demás, el tamaño del caballo, que puede llegar más o menos como máximo 500 y pico mililitros, perdón, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un corte de la bolsa gutural del lado derecho, ¿sí? Donde se ha inclusive abierto, porque esto estaría cerrado por un tabique, porque cada bolsa está contactando con la bolsa opuesta mediante una lámina de tejido mucoso, digamos, no hay una conexión directa entre ambas bolsas, pero sí hay como una especie de membrana que separa ambas bolsas guturales, que no están conectadas entre sí, y se alcanza a ver en el interior de la bolsa del lado derecho, se alcanza a ver el hueso, una parte, ¿no? El hueso ioides. El hueso ioides es un hueso que se encarga de sostener principalmente la laringe y la raíz de la lengua,
Ahí se ve un pedacito de helioides cortado por debajo de la laringe, por debajo de la laringe, y acá se alcanza a ver también parte de este helioides que se mete como en la raíz de la lengua. Eso que estoy marcando ahí, no sé si se verá con el puntero, pero eso que estoy marcando ahí es la raíz de la lengua, y ahí está una parte del helioides que queda metido en el interior de la raíz de la lengua. Bueno, el helioides es todo un aparato hioideo, se le llama, un aparato óseo que tiene varias funciones, entre ellas sujetar, sostener la laringe y sostener también la raíz de la lengua. Bueno, Entonces, profe, hay dos bolsas guturales dos bolsas, que cada una sí, tiene dos dos. compartimentos. Exactamente. Cada bolsa tiene un compartimento medial y un compartimento lateral. Las dos bolsas, izquierda y derecha, no están comunicadas entre sí. No hay una comunicación entre sí. Y bueno, por cada una de las partes de los compartimentos de cada bolsa, digamos, van a estar pasando determinadas estructuras anatómicas. Hay varios nervios craneanos, por ejemplo, pasa el nervio vago, pasa, bueno, no sé si lo escucharon alguna vez, el nervio vago, el nervio facial, seguramente que sí, el nervio hipogloso que va a la lengua, también pasa el nervio, una parte del nervio accesorio, bueno, hay partes del sistema autónomo, bueno, hay un montón de cosas que pasan justamente tocando las paredes de las bolsas, y por eso es que cuando hay algún tipo de patología, sobre todo algunas afecciones de tipo fúngicas, algunos hongos que ingresan por la cavidad nasal y que se meten a través de las aberturas faringias y colonizan las bolsas guturales. Imagínense ustedes que acá adentro eh, sería el lugar ideal para que prolifere cualquier cosa, porque ahí adentro hay un ambiente óptimo, hay temperatura, hay oscuridad, hay humedad, secreciones y hay nutrientes. ¿Qué más podés pedir? Nada más. Entonces, cuando se colonizan, sobre todo los hongos o algunos microorganismos, ahí adentro empiezan a rápidamente proliferar y pueden generar lesiones de las estructuras que están transitando por las paredes de las bolsas. Entre ellos pueden ser esos nervios craneanos, o como también pasa de manera bastante, podríamos decir, con cierta frecuencia, y que es una patología muy compleja de manejar, es cuando se empiezan a alterar los vasos sanguíneos que están pasando por las bolsas guturales, entre ellas la arteria carótida interna, ¿sí? La arteria carótida interna. Acá tenemos, fíjense, esto está sacado del libro de Kenning, donde se hizo un molde de la bolsa gutural, ¿sí? Eso que está de color rojo es un molde hecho con silicona. Bueno, le metieron silicona al cadáver, a la cabeza de un cadáver, y después lo maceraron todo y quedó solamente el plástico representando la bolsa gutural, en este caso del lado izquierdo, ¿no? Perdón, del lado derecho. Bueno, eso sería más o menos para que se den una idea, inclusive llega mucho más adelante, queda como tapado por la mandíbula, pero se ve que tiene un tamaño considerable, ¿no? Va por detrás de la mandíbula, por debajo del occipital, llega hasta prácticamente el ala del atlas, ¿sí? Bueno, ahí se ve este esquema sacado de un libro de clínica, no es de anatomía, pero se ve toda una ramificación. Es la arteria carótida, y cómo se ramifican y cómo muchas de esas ramas están en relación estrecha a la bolsa gutural, sobre todo una de ellas, que es esta que está acá, que es la carótida interna. La carótida interna es una de las arterias que se encarga de llevar sangre al encéfalo, ¿sí? Que se encarga de llevar sangre con oxígeno y nutrientes hacia el encéfalo. Bueno, esa carótida interna, en su recorrido hasta llegar al encéfalo, toca el compartimento, ¿no es cierto?, de la bolsa gutural, el compartimento medial de la bolsa gutural. Bueno, y acá abajo tenemos dos patologías que ocurren a veces con cierta frecuencia durante determinada edad, sobre todo cuando son potrillos, donde el aire, ¿sí?, ingresa a la bolsa, pero no puede salir. Normalmente el aire sale y entra sin dificultad. Eso es algo normal, que ingrese aire a la bolsa y que salga el aire sin dificultad. Bueno, en este caso, por alguna causa que está bastante estudiada, no puede salir
Ingresa y se acumula, ingresa y se acumula, ingresa, y eso provoca que se acumule ahí adentro, ¿no es cierto? Y le genera esta manifestación clínica que se puede llegar a corregir, ¿no es cierto? Se hace un tratamiento quirúrgico. No es tan complicado. El problema está cuando hay una afección, digamos, de tipo microbiana, cuando hay algunos patógenos que se meten adentro de la bolsa gutural, más allá que hay también parte del sistema inmunológico, tiene la capacidad, digamos, las bolsas guturales de combatir patógenos, pero en algunos casos los patógenos logran colonizar las bolsas y ahí empieza el problema, cuando empiezan a invadir y empiezan a colonizar distintas partes de las bolsas guturales. Bueno, ahí tienen, tienen varias imágenes, eso es un endoscopio, ¿ven? Ese aparatito que ustedes ven ahí, que parece un juguete, realmente es muy caro, es un aparatito muy costoso, pero que hoy en día los que hacen medicina deportiva, y sobre todo los que se encargan y se especializan más en la parte respiratoria, es un aparato bastante útil, ¿no? Pero eso, bueno, me permite ver imágenes como por ejemplo la que tienen acá. ¿Sí? Ingresa a través de la cavidad nasal, ¿no es cierto? A través de los orificios nasales, me meto dentro de la cavidad nasal, sale por la faringe y puedo observar, ¿no es cierto?, la faringe, puedo observar también la laringe, que es eso que se ve allá en el fondo, eso que se ve allá abajo, ¿sí? Es la laringe, que bueno, creo que por el horario no vamos a alcanzar a verlo, pero se observan cartílagos de la laringe, la mucosa, se observan las cuerdas vocales, y esas ranuritas que están acá arriba, de color más bien blanquecino, que una dice R y otra dice L, esas son las aberturas faringias de las trompas auditivas. ¿Sí? Las aberturas faringias, esto que estoy viendo acá, es lo que yo veo con un endoscopio en las paredes laterales de la faringe. Si yo me meto dentro de esas aberturas, me voy a meter dentro de las bolsas guturales y voy a empezar a observar este tipo de imagen, ¿sí? Muy compleja. Si ustedes se fijan en esa imagen ahí, hay un montón de cosas que se hacen difíciles de comprender y más aún en la virtualidad. Pero ahí están viendo parte del hioides, ese hueso que aparece pasando por dentro de la bolsa. Bueno, es esto que estamos viendo acá, que dice SH, bueno, eso porque está sacado en un libro en inglés. Bueno, eso es parte del hioides. Ahí estamos viendo una arteria, la carótida externa. También está la carótida interna, que está en el compartimento medial. Esto es el compartimento lateral, desde el hueso hioides hacia afuera es el compartimento lateral, y del hioides hacia adentro, hacia medial, es el compartimento medial. Bueno, y ahí aparecen estas estructuras, ¿ven? Pasan la carótida interna, pasan algunos nervios craneanos, esos números en romano están indicando nervios craneanos, el glosofaringio, el nervio hipogloso, el nervio vago, bueno, hay un montón de estructuras que están pasando justamente por las paredes de las bolsas. Acá lo tienen descrito, todo lo que hay en relación estrecha a las bolsas guturales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en el compartimento medial? ¿Qué es lo que hay en el compartimento lateral? Bueno, y ahí están viendo una imagen de una situación realmente que es muy complicada el manejo, donde esto yo lo he visto una sola vez lo he visto, pero ocurre sobre todo en los animales que están en situación de encierro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los hipódromos, en aquellos lugares donde hay boxes que no están muy bien ventilados, donde la cama donde duerme el animal, digamos, ese material donde el animal defeca, orina y demás, no se lo cambian de manera periódica, donde hay mucha humedad, donde hay proliferación de microorganismos y demás, a veces hace que el caballo se contamine las bolsas guturales con hongos. Hay determinados géneros de hongos que en algunos casos logran ingresar a las bolsas guturales, empiezan a proliferar ahí adentro y estos hongos empiezan a lesionar justamente las paredes de la bolsa gutural, pero no en cualquier lugar, sino justamente en el lugar donde están los vasos sanguíneos. Entonces empiezan a, digamos,
erosionar las paredes de las bolsas y erosionan también las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, si empiezan a haber erosión, como pequeñas lesiones de las paredes de los vasos sanguíneos, empieza a haber hemorragia, empieza a salir sangre de esos vasos sanguíneos. Sobre todo lo más complejo es cuando empiezan a haber erosiones en la zona donde está la carótida interna. O puede ser también en la carótida externa, que son dos arterias importantes que están pasando por las paredes de las bolsas. Entonces, esas hemorragias empiezan al principio a aparecer como un sangrado, como una pequeña descarga de sangre que sale por la nariz, y en algunos casos donde ya hay una lesión mucho más importante de la pared de las arterias, empieza a haber una hemorragia mucho más evidente. Esto es casi la antesala de la muerte, digamos, porque ahí cuando empieza a haber este tipo de hemorragia es realmente muy complicado de poder resolver. Desde el punto de vista médico es muy difícil de poder resolver este tipo de patologías, ¿sí? Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Básicamente porque hay una erosión, una especie como de lastimadura de las arterias que están pasando justamente por el interior de las bolsas guturales, ¿sí? Cuando hay contaminación, sobre todo por estos hongos, lo van a estudiar, eso en patología quirúrgica y demás, van a ver cómo ocurre esta enfermedad, que es bastante complicada de manejar, es un manejo médico. En algunos casos se logra resolver, ¿sí? Administrando determinada medicación, pero a veces si la medicación no es eficiente y empiezan a progresar cada vez, hay que hacer medicaciones muy prolongadas en el tiempo y qué sé yo, y en algunos casos no se logran combatir de manera completa estas afecciones provocadas por hongo y, bueno, llegan a veces a provocar este tipo de hemorragias que en algunos casos son bastante difíciles de manejar. Bueno,